Pau, te quiero contar sobre una iniciativa que me entusiasma mucho porque me gusta mucho cuál es la razón por la que se creó. Te iba a Y decir, tenés cara de que me querés contar sobre algo que te entusiasma. ya me Te conoces, lo vi ya en me la conoces. cara, te lo vi en la cara. Eh, Vos no sabías nada de esta iniciativa, así que te estoy contando junto con todos los Sí, que están me escuchando. estoy Te enterando estoy al mismo contando tiempo que todos, ¿eh? Es una primicia exclusiva para todos, incluida yo. para todos. Bueno, hace un año atrás, Belén Aullo, que estuvo en nuestro programa, la entrevistamos, es muy genial ella Sí, y tengo el gusto divina. de trabajar con ella. Empezó esta iniciativa de hacer un Localization AI Think Tank. Entonces, ¿qué es esto? Es un grupo de gente que se junta, todos voluntarios, para tratar de compartir información y democratizar un poco la información sobre el IA. impacto de la IA en nuestra industria y de qué Ujú. forma seguimos visibilizando nuestra industria, la importancia de lo que hacemos y construimos entre todo de nuevo una industria donde sea sostenible para todos, Claro. ¿no? Sí, sí, Esa es un sí. poco la idea. No tenemos ni sponsors, ningún tipo de ventas de nada. Esto simplemente gente que se junta. Estamos haciendo videos, blogs, bueno, artículos. Ahora publicamos uno sobre las conferencias a las que fuimos este año y qué cosas estamos sacando, qué cosas nos parecieron interesantes y vale la pena compartir. Y Qué eso buena idea. Me está gusta. bueno porque muchas veces, pero no todos, por ejemplo, pueden ir a conferencias internacionales, ¿no? Esto Totalmente. Es así. son eventos que son muy, muy caros y a veces restrictivos, más si sos un traductor, por ejemplo, ir a Sí, Lockworld, o sea, es realmente una inversión muy, muy grande. Pero a la sí. vez sentís como, ay, me estoy perdiendo de qué se está hablando de esto, como, Ujú. entonces tratar de como compartir la información y nada, hacerla accesible a todos, de nuevo, con el único interés de, tipo, construyamos una industria buena y sostenible entre todos, ¿no? Entre Con todos. esa Está bueno, intención de Marin, y fondo. o sea, las personas que son voluntarias en este proyecto que, digo, están metidas en la industria en distintos puestos, en distintos roles. Sí, es totalmente variado. De Ujú. hecho, te voy a confesar algo, son todos como muy inteligentes mal. Y yo digo, ¿qué ¿Por hago qué en no este te grupo? incluís? Ella dice, son todos re inteligentes, no sé cómo me dejaron Yo pasar. no sé por qué Que es entré, mensa, dale. pero algo habrán visto en mí, porque Se ve que, no sé, les gustó, les caí bien. no, Sos el esta gente que el tipo minority estudia check. metafísica, o sea, es gente como muy capa, o sea, yo los escucho hablar y Wow. tipo, wow, como los readmiro. Todos los que están en este grupo, Ajá. los súper admiro, son súper capos, son gente como con una mente brillante, pero una cosa que me parece súper importante es que es gente con buena intención, como buena gente, ¿viste? Como Bien. buena gente, que no te está queriendo vender nada que no es, que simplemente como quiere ayudar a la industria, como que le importa la Sí, le industria, interesa, tienen le realmente una importa conexión genuina. y le importa Eh, compartir, digamos, porque exacto, exacto. Y me parece algo como súper, como se dice en inglés, refreshing, como, qué bueno qué estar en un lindo. grupo de gente así, con simplemente buena gente. Y son Qué bueno. de distintos backgrounds, sí, tenemos traductores, tenemos gente que está, por ejemplo, que es parte de programas de traducción en empresas Mm, muy grandes, claro. gente que son dueñas de una agencia, gente que está en academia, gente que hace investigación en el rubro, o sea, es realmente muy variado. Claro, Entonces distintos está bueno porque perfiles. tenés como todas las perspectivas y de hecho esa es un poco también la idea del grupo, de traer distintas voces y escuchar distintas formas de pensar con respecto a la IA, ¿no? Como no escuchar solo la perspectiva de quizá del que está trabajando en una empresa de software que hacen traducción y están como metiendo AI a todo, ¿no? Como Sí, sí, sí. escuchar también la voz del traductor que está trabajando con cierto contenido, distintas como perspectivas y de nuevo dar visibilidad y entre todos como ayudar a construir un mejor futuro para la industria, Pau. A ver, empezar a como a shape la cosa, ¿no? Porque yo tengo la sensación de, porque también son, o sea, digo, por eso uso la palabra sensación, no tengo certezas,
digamos, de nada, ¿no? Como nos pasa a muchos, que no tenemos certezas de nada. No. Porque es como que nos pasó por encima una bola de barro y no vemos nada. Tengo esa sensación todo el tiempo, con la gente con la que hablo también. Sí, eso, y además gente que escuchás hablar y decís, ok, me estoy quedando atrás, como que te da ese miedo de tipo, me estoy quedando atrás, quizás yo no entiendo, no sé suficiente, como que... Y después te das cuenta cuando empezás a desenredar cosas, como que te das cuenta de que, ok, no, estoy bien, entiendo cómo funciona la cosa. No, y a mí, ¿sabes lo que me pasa? Que yo no quiero entrar en lo bueno o lo malo, ¿viste? No quiero entrar en ese binomio de está todo bien, me subo al tren, o está todo mal, esto es una mierda. No me gusta, digamos, no me gusta esa postura, me parece muy simplista la postura de no, esto nos va a dejar afuera, o la otra, ¿viste? De, somos re fans porque es lo que va. No, no, como, tal cual. Yo trato de interiorizarme un poco, pero hay una sensación media horrible de mucha gente, decir, uy, no, esto me complica, o me sobrepasa, o como tipo me viene a reemplazar, todas estas emociones afuera, que son re normales, tal cual. Exacto, o mismo que, mira, te cuento que estuve en España hace poquito en un encuentro de traductores, ¿no? Que organiza ACETRAD, un encuentro informal, súper informal. Me puse a hablar con 2 chicas recién recibidas y me dio mucha pena porque era tipo, no sé ahora qué va a pasar. Hice toda esta carrera y todo el mundo me dice que está muerta la carrera. Le digo, no, pará. Pero claro, te genera una incertidumbre porque además muchos clientes también toman decisiones que va a decir, bueno, ok, me dejan afuera. Así que está buenísimo, digo, que haya personas de distintos perfiles con los que contás. Exacto, con distintas perspectivas. Exacto. Una de las cosas que yo conté, porque yo estuve en una conferencia hace poco donde habló la persona que está a cargo de localización en OpenAI, o sea, los que crearon ChatGPT, ¿no? Sí. Ella lidera el departamento de localización de OpenAI. Yo estaba ahí en primera fila porque quiero saber qué va a decir esta mujer. Quiero saber cómo está OpenAI traduciendo, o sea, qué approach usan. Y la verdad es que como que me dejó mucho más tranquila escuchar esa presentación y es una de las cosas que comparto en el artículo porque básicamente hacen lo que hacen todas las otras empresas de localización que cuentan con la expertise de humanos para hacer todo lo que es cuestiones, por ejemplo, de marketing, donde tienen que el contenido resonar con la audiencia de destino. Hablaba, por ejemplo, tenían que traducir, por ejemplo, un botón que decía contact sales, decía en inglés, ¿no? Contactar a ventas. Y decía, no lo queremos traducir porque quizás esta no es la mejor forma de que sea un call to action para la persona que está usando la página. Entonces, como que trabajaron con traductores en distintos lados para adaptar el botón, para que sea un botón que la gente quiera hacer clic. Bueno, un poco nada nuevo en realidad, es que es tipo, vamos a usar un poco de transcreation, vamos a usar un poco de como el cultural expertise y market expertise y demás. Y en última instancia como usar el expertise de los... suena horrible decir, pero de los seres humanos. Sí, es un horror. Pero pará, yo nunca te conté, y lo puedo dejar para otro capítulo, que yo di una prueba de traducción para OpenAI. No, ¿en serio? Te lo juro. ¿Y qué onda? Nunca me recibí ninguna respuesta. Bueno. Hermoso, porque dije, bueno, yo no voy a hacer lo mismo que hace la máquina, le voy a poner mi impronta, digo. Y sí, no es que no voy a inventar, pero le voy a poner mi onda, porque lo que pedían era eso. Bueno, a ver cómo harías para que este texto sea interesante para el que lo recibe. Claro, se ve que buscan mucho esto de que sea algo más creativo y que se despegue un poco del original. Sí. Y pregunté, tipo, ¿lo hice mal? ¿Qué pasó? ¿No gustó? ¿No fue demasiado? Ajá. ¿Qué sé yo? Porque digo, para poner lo mismo que va a poner el chat GPT, no lo hago la prueba. ¿Sí? Yo hago una prueba para darte otra cosa. Totalmente. No, todo bien, pero no sé, el cliente todavía no. Bueno, ando a saber. Pero lo gracioso de esa situación fue que decía que podías usar ChatGPT para entregar tu prueba. No. Gracioso eso. Graciosísimo. Es como tipo un loop. Es como una gran canibalización de la data
que Total. después quieren que reuses. Claro, entonces yo dije, ¿para qué voy a usar? Me parece ridículo lo que me están diciendo, pero ¿sabes para qué lo usé? Para preguntarle si quería que lo tratara de she o de he. Ah, ok. Dije, a ver, ¿cómo te trato? Ajá. Y me dijo, hay gente que me trata de she porque me trata como una máquina, como una inteligencia artificial, y hay gente que me trata de he porque el chat, GPT, no sé, me dio toda una explicación. Y yo pegué toda esa conversación en la prueba. Muy Está bien, bizarro, market Mari, research. muy bizarro el momento, Sí, me pareció, sí, ¿no? total. Pero bueno, con esto que me estás contando, bueno, digo, ahí le veo, o sea, qué sé yo, no sé, el Sí. sentido, Sí, ponele. sí. Ya En te fin, contaré todas si cuestiones, alguna vez. todas cuestiones que están buenas seguir interiorizándose y por eso me gusta recomendar este sitio que se llama Eso, te iba a preguntar, AI ¿dónde vemos Localization eso? Think Tank. Lo pueden Ok. encontrar en ailocthinktank.com. Ajá. Y hay una conferencia que hicimos este año que la pueden encontrar por YouTube, nuestro canal de YouTube. Están todas las sesiones ahí. Hay unas que están buenísimas, así que lo súper recomiendo también. Bien, me gusta. De nuevo, me la gusta. idea es hacerlo disponible para todos y está ahí si lo quieren ver. Excelente, me encanta esto que nos estás contando. Lo vamos a poner en nuestros sitios, así la gente lo puede chequear en las redes. Y ahora Buenísimo. damos paso a nuestra entrevista del día. Dale, allí vamos. A Mercedes Montero, adelante. Hoy tenemos el gran gusto de entrevistar a Mercedes Montero. Ella es traductora pública nacional de inglés y docente especializada en lengua, literatura y latín. Combina su pasión por la traducción y la enseñanza, impartiendo clases, cursos y participando en múltiples cátedras vinculadas al idioma y a la traducción. Con casi 20 años de experiencia como traductora autónoma, se especializa en traducción jurídica, comunicación institucional y contenidos educativos con un enfoque en lenguaje claro e inclusivo. Además, Mercedes traduce documentos antiguos en latín vinculados a investigaciones genealógicas, un área que considera especialmente fascinante. Mercedes, es un placer que estés aquí con nosotras en Pantuflas. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias por la convocatoria, feliz de estar acá, agradecidísima por este espacio. Y bueno, qué decirles, como verán, un largo recorrido que continúa y Sí, que estamos claro. ahí haciendo pasito a pasito. Sí, está muy bien, está buenísimo. Te agradecemos también a vos que te hayas tomado este ratito. Tiene a las nenas encerradas en una pieza, quiero decir a la gente, porque tiene miedo que se metan en la entrevista. Yo si quieren opinar, yo las dejo, yo no tengo ningún problema. Y Marina hizo un esfuerzo sobrehumano y dijo genealógicas perfectamente. Quiero darle un aplauso. Muy bien. No es fácil. Para nada me trabé para ahí, nada, para nada de me una trabé. salió. Yo quiero decir que la tarea de la presentación es difícil, O sea, hay que leer, porque todas podemos leer a primera vista seguramente, pero a veces te encontrás con esas combinaciones de palabras que te quedan como... Bueno, nada, hasta ahora vamos bien. Ya empezamos hablando boludeces, les pido mil disculpas. Vamos a entrar en la seriedad. Bueno, hoy el estamos... ejemplo, porque Sí. genealógicas justamente sería una de las palabras que de la perspectiva del lenguaje claro yo desaconsejaría utilizar, precisamente por Me las encanta. dificultades que genera Ah. para su pronunciación, Me para encanta, su recuerdo está y para bien. su reproducción. Si yo te lo cuento, Total, exacto, si yo te total. La reproducción, si yo claramente, te lo cuento para que claramente lo sí. cuentes a otras personas, tengo que darte la palabra más sencilla posible para vos, no porque no la vayas a poder comprender, sino porque tengo que ponerte No. la menor cantidad posible de piedritas en el zapato. Así que perdón, yo les pido perdón por haberles puesto esa palabra en la bio que podría haber contado de otra manera más sencilla. Pero bueno, Está muy bien, está bueno porque es un claro claro. ejemplo puesto en práctica y a cualquiera le puede costar, o sea, no se sientan mal, y se quedan ahí, o sea, ¿no es cierto? Bueno, les quiero contar a nuestros podcast escuchas que Mechi está en Rosario, yo en Buenos Aires, Marina en Milwaukee, sigue ahí, la única que está con remerita pasándola bien en el verano, así que hoy tenemos esta triangulación. Buenos Aires, Rosario, Milwaukee. Me encanta Rosario. Bueno, Mechi, contanos, bueno, ¿por dónde empezamos? Ya arrancaste con el lenguaje claro, así que me gusta, porque vos en tus redes y por lo que estuvimos viendo, ¿no? De los cursos que das y haces como mucho hincapié,
casi abanderada, digamos, de la inclusión y del lenguaje claro. Entonces, mi pregunta, porque esto no estuvo siempre en el radar para todos nosotros, ¿cuándo fue que empezaste a trabajar con esa mirada, con esos enfoques? ¿Y cómo ves la evolución, ¿no?, en su uso, no solamente en traducciones, sino también en las personas con las que interactúas, digámosle clientes, por ejemplo, o cualquier otra persona? Mira, es una pregunta súper interesante y complicada para responder por dos cuestiones. Si vos me preguntás técnicamente cuándo empecé a estudiar, a aprender, a aplicar los principios del lenguaje claro, te diría apenas pongo un piecito en el traductorado. No todo el mundo tiene por qué saberlo. El traductorado no es mi primera carrera, es mi tercera o cuarta carrera. Yo antes era profesora de lengua española, durante muchos años me dediqué a eso. Y mi formación como docente de lengua jamás mencionó el sintagma lenguaje claro. Jamás se me dijo, ni en Humanidades, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario, ni en los profesorados de lengua española que hice acá. Yo me entero de que esto existe cuando ya a los 30, que estaba metiéndome en el mundo de la traducción, pero de nuevo lo digo, o sea, habiendo ejercido la docencia en lengua y en inglés, en lengua española y en inglés durante muchos años, sin saber que esto existía, empiezo a asistir, como tanta otra gente lo hace, a cuánto congreso se me cruzaba en la vida relacionado con la traducción y todas estas cuestiones, porque como siempre nos pasa cuando empezamos, sentía que no sabía nada. Y me quedaba muy chico y muy corto lo que escuchaba en el traductorado, que era muy bueno, pero yo sentía como insuficiente. Entonces, en un congreso en Buenos Aires, que creo, si no me falla la memoria, lo organizaba el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, le escucho a Rita Tineo, que a lo mejor la conocen, excelentísima docente y traductora, hablar del Plain English. En su curso sobre Plain English ella nos explicaba, a quienes pretendíamos meternos en el mundo de la traducción jurídica, cómo estos principios del Plain English se podían aplicar también en español, y daba una serie de consejos respecto de cómo simplificar y hacer más inteligible, más digeribles esos textos jurídicos tan arduos para traducir primero, para traducir primero, pero segundo, para que quienes los tienen que leer y utilizar después los puedan leer de manera sencilla y comprender con el menor esfuerzo posible. Y me fascinó. ¿Viste cuando te corren una cortina y vos decís, deslumbrada? Tiene razón. Porque en ese momento yo quería especializarme justamente en traducción jurídica y me la pasaba tratando de aprender justamente todos estos circunloquios, estas frases hechas, que me encantaban, toda una serie de sintagmas anquilosados, viejos, pero que se repiten una y otra vez, estructuras sintácticas de las que me había requete enamorado, las cláusulas gerundiales y qué sé yo. Y de tanto leer jurídico redactado de una determinada manera, te vas como contagiando de eso y te crees que es lo mejor que podés hacer en la vida, reproducir esa jerga. Y reproducir, porque te convences a vos misma de que tu tarea consiste justamente en hablar así, redactar así, traducir así. Cuando alguien te cuenta que existe una otra manera es toda una revelación, al menos lo fue para mí en ese momento. Y ahí es cuando ella menciona, el Plain English, el lenguaje claro, que en aquel momento también se hablaba de lenguaje ciudadano, porque en México se lo denominaba de esa manera, se hablaba también de estilo llano. Hoy hay como más acuerdo, digamos, en la denominación de lenguaje claro y comunicación clara, pero que en aquel momento, te estoy hablando de hace casi 20 años, había más de una denominación dando vueltas. Y empiezo a investigar por las mías, ¿no? Manuales, guías de estilo, recomendaciones de México, de acá, de allá, de España, y haciendo un poco la reconstrucción de un campo que en ese momento no tenía demasiada difusión en español, al menos desde donde yo estaba, que siempre fue Rosario, siempre estuve en el mismo lugar. Yo desde Argentina no veía mucha difusión, ni por asomo formación sistemática en los traductorados o en los profesorados de lengua. Y ahí me cae la ficha, por eso te decía que era difícil de comprender, de que en realidad yo lo había estado aplicando toda la vida. Siempre me pasó que cuando daba clase la gente me decía, ay, qué fácil que lo haces, qué fácil que me lo explicás, y me pongo a dar cuenta que en realidad lo que yo hacía era traducir al lenguaje claro de un español complejo a un español claro. Conceptos complejos, por redacción compleja, no porque eran complejos en sí mismos o no tan complejos,
de lengua, de literatura, bueno, de las materias que enseñaba. Y es lo que me sigue pasando hasta el día de hoy. O sea, cuando te metes mucho en esto, el lenguaje claro se convierte en una suerte de matriz de pensamiento que te ayuda a acomodar las ideas y a comunicarlas de manera más eficaz. Es como si cargaras otro sistema operativo, básicamente. Entonces a mí me pasa ahora que leo algo que tengo que traducir y en mi mente lo traduzco primero en la lengua original en la que está al lenguaje claro y después lo traduzco, ¿me entendés? Como un paso intermedio que en realidad siempre hice intuitivamente, sin saber, pero bueno, es como que le pude poner nombre a todo eso y empezar a estudiarlo, por supuesto, de manera más profunda y sistemática, y sobre todo lo que me encanta del lenguaje claro son los fundamentos, el propósito último. No se trata solamente de un maquillaje, digamos, sintáctico y léxico, una lista de palabras que no hay que usar, una lista de palabras que sí hay que usar y punto, sino que tiene un fundamento y un propósito muy noble, que es el de hacer inteligible para la ciudadanía en su totalidad contenidos que la ciudadanía necesita para tomar decisiones, para actuar, para elegir con mayor conciencia, para criticar eso que se le dice si no está de acuerdo. Y veo ahora con mucha más firmeza, con mucha más, de manera mucho más evidente, que hay cada vez mayor conciencia de su importancia y de su impacto, cosa que en los 90 o del 2000 al 2010 era como casos aislados, viste, que alguna persona daba un curso, había alguna movida, pero hoy ya lo veo como algo mucho más sistematizado, con mucha más convicción. De hecho, nosotras, totalmente, nosotras estuvimos charlando hace un tiempito con Nuria y ella participó en lo que es la guía del lenguaje claro del gobierno de la ciudad de acá de Buenos Aires. Así que sí, hay algo que por lo menos viene calando en la cuestión institucional. Porque es cierto, a mí me pasó siempre con el tema de los contratos. Un contrato básico, como el contrato de alquiler, tenés que hacer un curso para entender lo que te están pidiendo a veces. O sea, vas a alquilar y decís, soy locatario, locador, tengo que hacer esto, aquello. Pero ¿por cómo está redactado? Imagínate que si vos, con toda la formación que tenés y el interés que tenés, porque exacto, ahí va a tu vida, digamos, tu patrimonio, tus compromisos, no lo entendés, ponete en el lugar de una persona que tiene muchos menos recursos lingüísticos que vos, que no tiene formación universitaria. Tal cual. Es que no se logra el objetivo, que es entenderlo, el contrato justamente. que vos estás leyendo no es más que una plantilla que se viene reimprimiendo, cambiándole los datos, sin ningún esfuerzo. Siempre se hizo así, te dicen. Sí, se dice así, y aparte está este prejuicio. Para que esté bien tiene que estar dicho así. Que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Puede estar dicho de esa manera y aún así estar mal desde tiempo inmemorial, y lo seguimos. Pero sí. No, y aparte es tan rebuscado que anda a discutirle si está bien o mal, porque llega un momento que yo en la oración me perdía, digo, como que había oraciones de 10 renglones. Pero y fíjate lo que sucede. Conecta si con vos que te salís de vos y te pones en el lugar de X persona que tiene el interés legítimo de alquilar un local para ponerse un kiosco, una oficina, lo que sea, que no tiene por qué ser lingüista esa persona, simplemente esa persona, por ser usuaria de la lengua, lo lee, siente que no lo comprende, ¿y qué tiene que hacer? Buscarse a alguien de confianza que supuestamente sepa del tema, que le verifique que ahí dice lo que cree que haber entendido. Y entonces, ese tercer ser humano que aparece en el proceso oficia de traductor, si vos querés. Le traduce en lenguaje claro lo que dice ese texto en lenguaje burocrático y complejo, y la persona termina firmando más por un acto de fe en lo que le dijo esa persona que dice ahí, que exactamente lo que dice el traductor. En su propia capacidad de comprender. Y se termina metiendo en el chip de cada uno de nosotros que yo no puedo, yo no alcanzo, yo no soy suficiente para entender los textos que hablan de mi propia vida. Cuando en realidad, te terminás creyendo que el problema lo tenés vos. El problema tenés vos. Y lo peor de todo es que hay gente que deja de leer esas cosas. Y directamente las firma. A leerlas directamente, entonces se lo traspasa a el abogado, la abogada de confianza, mi primo, mi tía, mi abuela, que sabe que según ella acá dice que no sé qué. Peligrosísimo. Imagínate cuánto impacto tiene esto si te pones a pensar en la descripción de protocolos de procedimientos quirúrgicos que te van a realizar a vos, a tu hija, a tu hijo, y tenés que firmar el consentimiento de que eso suceda. Bueno, infinidad de cosas. Mira lo pavoroso de lo que les voy a contar. Hace 2 años, creo. Sí, 2 o año y medio, no me acuerdo. Bueno, organizo un curso de estos de lenguaje claro que suelo dar, y tenía que, por supuesto, mencionar los principios del lenguaje claro, las orientaciones las recomendaciones, mejor dicho, más importantes, y ejemplificar.
me pongo a mirar en casa alrededor. Para la gente que no sabe, yo tengo 3 hijas. La mayor tiene 13 años, primer año de la secundaria. La segunda, la del medio, tiene 12, está en 7º grado. Y la más chiquita está en 2º grado. Me pongo a mirar alrededor de dónde saco textos, y tenía, por supuesto, como toda madre, sus libros y sus cosas de la escuela rodeándome. Entonces empiezo a abrir carpetas de mis hijas, libros, fotocopias, apuntes, y todos los ejemplos que les di a las personas que eran traductoras que estaban haciendo el curso los saqué de las carpetas de mis hijas. ¿Qué te quiero decir con esto? O sea, es tremendo. Por esto que les voy a decir. Tremendo. Quiere decir que la forma en que estamos enseñando contenidos, la fotosíntesis, el aparato digestivo, la dilatación de los metales por acción del calor, etcétera, etcétera, se están enseñando con una con una arquitectura del texto tan compleja como aquella que decimos en el campo profesional de la traducción que queremos desterrar para sustituirla por el lenguaje claro. Entonces las generaciones jóvenes que se supone, en el mejor de los mundos, le dan bolilla a la maestra y leen y estudian lo que dice ese texto, lo van a repetir con esa sintaxis, con esa lexis, sin entender de memoria, sin entender nada. Se sigue perpetuando. Yo les explico, lo que hago es decirles en lenguaje claro lo mismo que dice ahí, en lenguaje no claro. Y vos decís, pero pará, estos textos pasaron por un montón de procesos de elaboración, de corrección, de revisión, quiero creer. ¿No? Bueno. ¿sí? Claro. Wishful thinking, se dice, se llama. Pero de todas maneras, por eso digo, me parece que lo del lenguaje claro es urgentísimo que se sistematice, que se convierta en una cuestión casi, te diría, obligatoria, como compromiso profesional y ético también. No solamente para quienes ejercemos la traducción, sino también para quienes tienen la responsabilidad, porque así lo eligen, de difundir conocimientos de cualquier naturaleza, desde la docencia, la edición de libros de contenido educativo. A mí que elijo, porque lo elijo, no me lo impone nadie, traducir contenidos que personas de 12 años van a usar en otro país para entender lo mismo, la historia del país donde viven, etcétera, en su lengua. Me ocupa y me preocupa en cada oración que redacto, en cada oración que corrijo, en cada palabra que elijo, dejo de elegir. Pero pienso, quienes ejercen la docencia en el aula, ¿lo tienen tan claro? Me parece que no, porque trabajo en profesorado y cuando hablo de lenguaje claro es como, ¿y esto qué es? Están usando el mismo libro de Ibáñez que me daban a mí, querida, cuando iba a la primaria, hace 40 y pico de años. Un horror. Y en todos los ámbitos, porque mencionamos algunos, ¿no? El ámbito legal, el ámbito médico, el ámbito educativo, en todos los ámbitos. Por suerte, me parece que falta mucho trabajo en ese punto, ¿no? Pero lo veo como algo cambiante. Cuando yo empiezo a indagar en esto del lenguaje claro, la idea era, bueno, quienes tenemos los recursos lingüísticos hagámosle el gran favor a la gente que no los tiene de facilitarles la lectura. Y hoy ya no es más solamente ese el objetivo, sino también hagamos que quienes tienen tantos recursos lingüísticos como yo, o quizá tal vez más, lean con menos esfuerzo, que te cueste menos trabajo, menos atención, que te agote menos la capacidad de procesamiento de la información, cada oración que tenés que leer, cada párrafo que tenés que leer. Claro, es que también es el objetivo, ¿no? Digo, como vos bien decís, porque si yo realmente necesito entender un contrato para firmarlo, ¿por qué tengo que hacer un esfuerzo? Debería ser lo más claro posible lo que yo voy a firmar y me voy a hacer cargo de cumplir, ponele, ¿no? Si yo tengo que pasar por un procedimiento quirúrgico que ya de por sí es un estrés, no debería estresarme leyendo el coso que hay que firmar. Digo, hay cuestiones ahí que porque después si quiero adquirir vocabulario y no sé, fomentar el hermoso español y todo su vasto vocabulario, yo lo puedo leer en otro lado. Sí, totalmente. Desde un lugar de placer. Ahí se confunde el propósito último de la lectura. Yo estoy leyendo no para aprender estilo, normativa y lengua. Estoy leyendo porque tengo que tomar una decisión que afecta a mi vida. Sí. Punto. Claro. O estoy leyendo. O sea, no puede ser una sala de escape el párrafo ese. Tengo que aprender a lo que no sé. Y también se desdibuja o se pone en un segundo plano una cuestión o no se dice con suficiente contundencia algo que es clave. En estas situaciones de lectura siempre hay una relación de asimetría entre alguien que sabe un montón y otro alguien que sabe mucho menos sobre el tema. El alguien que redactó el texto se supone que sabe mucho, qué sé yo, de derecho, de medicina o de lo que sea que ese texto hable. Y el alguien que está leyendo no sabe tanto. Entonces, si yo no tengo en cuenta esa simetría, estoy hablando para mí misma, escribo para mí misma, no escribo para una otra persona que no tiene ni mis mismos recursos, ni mi mismo interés, ni mi misma formación. Y si yo no traduzco pensando en eso, voy a estar traduciendo mal.
por mucho tecnicismo y por mucho glosario, por mucho diccionario especializado, por mucha tecnología que le meta, tiene que ver también con replantearse para quiénes traducimos. ¿Estoy traduciendo para mí misma, para cumplir con una guía de estilo y nada más? ¿O para quién hago esa guía de estilo? En todo caso también, ¿no? Porque me parece que esto tiene que ver no solamente con las personas que traducen, sino también con las personas que elaboran las pautas que orientan esa traducción, con las personas que evalúan la calidad de esa traducción. Esto yo también lo digo mucho en los cursos cuando doy formaciones para gente que se dedica a la edición y la corrección, no solamente a la traducción. Si vos corregís convirtiendo en una máquina de cazar errores, de detectar errores de puntuación, errores de combinaciones de elementos preposicionales, qué sé yo, de conjugaciones de verbos irregulares, perfecto. Claro. Y es todo lo que vas a corregir. Te vas a quedar en el camino con un montón de cuestiones, porque la oración puede estar impecable desde el punto de vista gramatical y ser un horror desde el punto de vista de la claridad. Entonces, ¿y por qué me gusta o por qué asocié la comunicación inclusiva con la comunicación clara? Porque yo puedo hacer un esfuerzo enorme para sacar todas las marcas de género de mi texto, pero si no hago ningún tipo de esfuerzo por simplificar la sintaxis y simplificar la lexis, voy a estar dejando afuera también a mucha gente, no por cuestiones de género, sino por cuestiones de justamente complejidad innecesaria para comunicar un contenido que se podría comunicar de manera más sencilla. Entonces, es una manera también de incluir, usar el lenguaje claro. Sí, totalmente. Tiene que serlo. Totalmente. Y tiene que ser, me parece a mí, un criterio de corrección. Una traducción que no es clara no se puede evaluar como correcta, o sea, debería por lo menos pensarse no en términos de error, sino en posibilidad de mejora, ¿no? Entonces me parece que quienes se dedican a la edición, es una lente para incorporar en todo lo que hacemos básicamente, digamos, en la comunicación, ¿no? En general. Y también te lleva a repensar tu propio rol. ¿Cuál es mi tarea en definitiva? Claro. ¿Satisfacer al cliente? Sí, como no perder de vista eso. Y también otra cosa que siempre digo, si vos, sobre todo cuando hacemos traducción inversa pasa mucho. Si vos haces traducción inversa, por ejemplo, en textos jurídicos, por lo general, los textos que se nos presentan como fuentes, en jurídico, administrativo, a veces en técnico también, están redactados de manera tan poco clara que lo mejor que vos podés hacer, además de ofrecer la traducción en lenguaje claro, es ofrecer posibilidades de mejorar esa fuente. O sea, aportarle valor a quien confía en vos, porque esa persona debe saber muchísimo seguramente de lo suyo, pero muy poco de lengua, porque para algo te busca vos. Entonces, como agencia, como profesional independiente, me parece que tenemos que atrevernos o tomarnos asumir el compromiso de brindar un servicio más integral. Traduzco el texto, sí, pero también opino, asesoro respecto de las falencias que puede tener el original, que te presenta un párrafo de 18 renglones que puedes dividir en 3, que te presenta oraciones de 60 palabras que puedes dividir en oraciones que digan lo mismo, pero distribuidas en dosis más pequeñas de información, etcétera, etcétera. Esto de, no sé, vocabulario. En lugar de decir genealógicas, podés decir, no sé, que buscan los antepasados de... Y es mucho más fácil. Más fácil para el otro, no más fácil para mí. Porque yo puedo estar acá sentada en mi casa. Claro, exactamente. Es un desafío, de hecho. No, y además una cosa es algo que está escrito y otra que se tiene que decir. ¿Viste? Cuando lo tenés que decir es diferente también a leer. Porque ahí lo lees y sale, entra. O sea, porque ya sabes lo que es. Pero después es una cuestión de, ¿no? También de leerlo. Bueno, volvimos a la genealógica. Pero viste que todo te va a... Todo lleva. Escuchan en el futuro quienes hacen materias conmigo van a decir otra vez la misma frase. Yo a la gente que tengo en los cursos siempre les digo lo mismo. La claridad tiene que ser una opción, no una casualidad de la vida. Justo, mirá qué claro que es. Tiene que ser una opción profesional que yo ejerza en cada palabra, en cada construcción, en cada correo electrónico que escribo a mi cliente para comunicarle algo respecto del procedimiento que voy a aplicar, respecto de la metodología de pago, respecto de lo que sea. Y esa opción implica un esfuerzo, implica también, en mi caso y posiblemente en el caso de mucha gente de mi generación, desaprender cosas que aprendiste y que tenés fosilizadas en tu mente, que para vos son obviedades, que para vos son la única manera posible de decir algo y que no es necesariamente la única manera posible de decir algo y que no quiere decir que sea mejor, esa es otra cuestión, que la otra forma, porque muchas veces confundimos formal y fosilizado con correcto. Y formal y fosilizado no quiere decir más que eso. Es una forma tradicional de decir que puede haber quedado absolutamente anacrónica respecto de las formas del decir de la actualidad.
No se leía hace 40 años como se lee ahora, no se leía hace 20 como se lee ahora. Por ende no podemos traducir igual. Porque y no, sacudámonos las pelusas, chicos, por favor. Sí. Sacudámonos el olor a viejo. Yo quiero preguntarte de tu costado de la lengua antigua. Quiero que hablemos de esto. ¿Cómo es que llegaste a especializarte en la traducción de documentos en latín? O sea, ¿te formaste en latín? ¿Qué tipo de encargos has hecho? ¿Qué tipo de clientes te lo piden? Todo lo que nos quieras contar porque nos fascina el tema. Me apasiona. Es así la historia. Cuando yo termino el colegio secundario, tenía 17 años, empiezo a hacer el profesorado acá en Rosario, en el Instituto Olga Cosentini, que en aquel momento se llamaba Profesorado de Castellano, Literatura y Latín. Una carrera que no existe más ahora. Ahora se llama de Lengua y Literatura. Mira. En ese profesorado teníamos 4 años de lengua latina porque a vos te daban un título que te habilitaba para enseñar castellano, literatura y latín. Entonces hago esa carrera, me enamoro apasionadamente de la lengua latina. Obviamente siempre cursaba latín 1, al año siguiente cursaba latín 2, pero era ayudante de cátedra de latín 1. Después teníamos latín 1, 2, 3 y 4. Ah, ¿sí? te habías copado fuerte. Sí, te agarró con todo. Con todo claro. Porque lo mío, mi primer amor, digamos, fueron las lenguas clásicas. Más latín que griego, pero bueno. Y me apasionaba todo, ¿viste? La lengua latina, la literatura latina, las obras teatrales, las comedias latinas, bueno, en fin. Cuando termino el profesorado, empiezo a dar clases, tuve la suerte de que me llamaran de un instituto de terciario de filosofía, porque una de las materias que se daban era en latín y como se imaginarán, gente que enseñe latín no abunda. Menos en Rosario. Había mucha, me imagino. Mi profesora de latín me dice, me ofrecen esto a mí, yo no lo puedo tomar, no querés ir vos, bla, bla, bla. Y bueno, voy con todas las recomendaciones, enseño latín durante 20 años ahí, que era un seminario. Wow. Yo les decía en chiste a mis otros alumnos, esta es la fábrica de curas. Entonces, ¿qué pasó? El latín que yo tenía que enseñarles a esta gente no era el latín que me habían enseñado a mí. El latín que me enseñaron a mí era el latín de Julio César, de Cicerón, de los clásicos de la antigüedad romana, de la antigüedad grecolatina. Claro. Y este latín tenía que ser un latín más orientado a lo eclesiástico. O sea, tenía que hacer un viaje en el tiempo necesariamente y ponerme en contacto con una otra gramática, porque tiene otras reglas, otros temas, otra me sale. Qué flash, súper específico. Me sale otro en inglés, otro wording, otro lexis, ¿me entendés? Claro, otro léxico, tal cual, porque otro vocabulario. El latín que yo tenía que enseñar ahí tenía que ver con que esas personas entendieran las fuentes y, bueno, hicieran otro tipo de tarea. ¿Qué pasó? Trabajé un montón de tiempo en eso y me llovían alumnos y alumnas de humanidades, porque humanidades acá solía ser la materia difícil, como anatomía para medicina. Bueno, en humanidades la difícil era latín 1. Claro. Entonces ahí me daba cuenta que pasaba latín 1 y latín 2 ni hablar. Yo era la que les explicaba el lenguaje claro, las reglas del latín que no podían entender. Entonces, ¿qué pasaba? En esta facultad, lo que los alumnos y las alumnas tenían que hacer para rendir era traducir al español un fragmento que estaba en latín, y explicar, bueno, los procedimientos que habían seguido, sin ser traductores ni traductoras, eran gente que iba a ser licenciado en letras y ya, pero bueno. Claro. Entonces ahí empiezo a trabajar en esto de traducir latín, pero era un latín, te vuelvo a repetir, clásico, y tenía esta finalidad, que la gente que confiaba en mí aprobara la materia y pudiera continuar su carrera con felicidad, amor y armonía. ¿Qué pasó? Claro. Me empiezan a llamar personas distintas a título de favor. Vos que sabés latín, ¿no me podés traducir la partida de nacimiento? No, la partida, mejor dicho, el acta de bautismo de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo que nació en no sé qué pueblo y entonces tengo que tramitar la ciudadanía y necesito esto. Wow. Entonces ahí, eso que yo venía haciendo con una finalidad más que nada pedagógica, pasa a ser una cuestión ya con otra implicancia, porque yo les decía, sí, yo te lo puedo traducir todo lo que quieras, pero no te lo puedo firmar, porque no tenía matrícula para firmar como traductora de latín. Bueno, tramito, empezó a averiguar cómo era la cuestión, más que nada para hacerle favor a una persona que necesitaba presentar esto y no podía. Y bueno, siguiendo una serie de pasos, en el colegio acá de traductores de la provincia de Santa Fe, de la segunda circunscripción, que sería Rosario y alrededores, me otorgan la matrícula para traducir como traductora idónea, porque yo no hay una carrera de traductorado de latín. Claro, entonces, te iba a decir. ¿no? La formación que yo tenía, en el camino hice... Pero vos ya sos traductora pública, sí, o sea, ahí ya tenías como, claro, un paso hecho. Pública hace años y, bueno, entonces demostrando la formación en traducción, la formación en lengua española, la formación en latín, más muchos otros cursos. Les estoy contando algo rápido, pero hice 460 millones de cursos usando la vida sobre latín.
me meto en esto. Y ahora, bueno, para poderle sellar la traducción y firmarle a una persona que necesitaba sí o sí tramitar su ciudadanía y no podía por esta cuestión. Y ahí vi esto del boca en boca y gente que se fue contactando. Me mandan de distintos lugares del país y de afuera del país también textos que son siempre muy cortitos, pero que implican toda una labor, casi te diría, detectivesca, arqueológica. Arqueológica, claro, porque tenés sí, porque tal cual. Las sources que yo veo, las fuentes que yo veo son textos de 4 renglones escritos a mano, con tinta y pluma, capaz, claro. o plumín, no sé, con una caligrafía de 1830. Me muestran siempre fotos, jamás veo los originales. Siempre son imágenes de textos que por ahí tienen manchones de tinta, manchas de humedad, tachones, particularidades de todo tipo de abreviaturas. Te tenés que poner a indagar qué quería decir en esa época tal letra con un punto, porque por otra parte quienes escribían eso es un y aparte loco. Quienes escribían eso eran sacerdotes que no tenían, obviamente, no eran lingüistas, eran personas que a duras penas sabían leer y escribir y escribir en latín en una época en la que tampoco hablaban en latín. Eso vale la pena tener en cuenta. Esa gente que escribió esos textos de 1830, más vale que hablaban en español o en italiano o en la lengua que se hablara en la comunidad donde vivían. Pero tenían la obligación de registrar en una otra lengua, de la cual sabían ponerle entre comillas bastante, no siempre, ese hecho que era el nacimiento de una persona o el matrimonio de 2 personas, en fin. Entonces se vuelve, ya te digo, interesantísimo en ese sentido, porque los recursos formales que a mí me dieron no me bastan para resolver la cuestión. Tengo que indagar, investigar un montón de cuestiones. Y después, cotejar los datos, porque la familia te dice, mira, sé que mi abuelo se llamaba así, pero el segundo nombre, y tenés que ver cómo se registró en latín el nombre latino de esa persona, digamos. Pues esto que me dicen que los nombres no se traducen, acá sí se traducían. Los nombres de la persona no están con el nombre que figura en el DNI o en el certificado de defunción. No están igual. Y tenés que poner en línea el certificado de defunción de ese abuelo que se murió a lo mejor en Suiza, en Entre Ríos, en donde se te ocurra, porque la persona generalmente es un emigrante de Europa que se va a vivir a otro lado. Entonces los otros hitos de su vida se registraron en otra lengua. Y tenés que poner en línea que esto que se dijo así en el certificado de defunción coincida con lo que se dice en el acta de bautismo, obviamente con un montón de notas de la traductora asumiendo la responsabilidad que implica, que diga, bueno, este nombre equivale a este nombre. La vez pasada me pasó, la vez pasada me pasó una persona de Italia que tenía el certificado de bautismo en latín, el certificado de matrimonio en italiano, el certificado de defunción en Argentina en español. Y era la misma persona, pero con 3 nombres distintos, porque... ¿Entendés? Wow. No, me muero. ¿Y cuál era el original y con cuál se murió, pobre señor? Como Juan, señor, no sé qué era. Se murió como Juan, pero lo anotaron como Johannes, no sé cuánto, el apellido no me acuerdo ahora, y era Giovanni, ¿entendés? En italiano. Pero era la misma persona. En italiano. Entonces tu firma, ahí cobra otro sentido, porque vos estás dando fe de que es la misma persona. Total. Esta y esta. Entonces... O también no es fácil hacer todo ese camino. También te pasan cosas interesantes. La gente no se bautizaba siempre el mismo día que nacía. A lo mejor se bautizaba un día y había nacido 3 días antes o 4 días antes. Entonces, ¿entendés? Claro. No te coincido, tenés que hacer cálculos. No coincidía. Porque la persona lo que registra es el día que se bautizó. Pero cuentan, he bautizado un niño que nació el día de ayer, hace 3 días. Entonces tenés que sacar la cuenta y ver cuándo es. Qué flashero, es alucinante. Es muy flashero todo. Sí, como que parece como que terminás conociendo a la persona después de investigarle todo eso. Y sí, y tenés que trabajar muy en colaboración estrecha con la familia, que a su vez le pregunta a una tía y una tiene una versión y otra tiene otra, y después encuentran algo. Una vez me pasó con una familia de Chile, que traduzco todo y a los meses, pero muchos meses después me dicen, no sabes, abrimos no sé qué... altillo de la casa de no sé quién que se iba a vender y apareció el acta que vos ya tradujiste, que ya la habían traducido al latín, otra persona del latín al español la había traducido como 60 años antes. Me dice lo mismo. Digo, ay, bueno, menos mal. Menos mal. Obvio que va a decir lo mismo. Mirá si encima me tenía que pelear con la anterior. Pero menos mal que dice lo mismo. Como hoy. Qué hallazgo. Y digo, sí, el original es el mismo. ¿Cómo no va a decir lo mismo? Pero bueno. Claro, no, ella se sorprendió. Claro, mirá.
Qué flashero todo eso. Vos es que hay gente que es como muy, que sin trabajar en la traducción, que es como muy curiosa de todo lo que es sus antepasados, el árbol genealógico, o por ahí para sacar una ciudadanía italiana, suponete, acá en Argentina, que sucede bastante, buscan el papelito, y tengo una amiga que me dice, ¿podés creer que me falta el papelito de no sé qué, que no lo consigo por ningún lado, que no sé qué, que no sé cuánto? Bueno, y ella su papá no lo veía así, bueno, nada, mucho quilombo familiar, y así, de la nada, ella buscando todo este papel, aparece su tío, que hacía miles de años que no lo veía, porque lo había dejado ver cuando era chica. Aparece su tío por las redes. Claro. Esas cosas locas, y con el papelito, ¿entendés? Decís, wow, qué loco, porque vos después de toda una búsqueda, vos lo haces a nivel profesional, hay gente que lo hace como puede, y aparecen esos papelitos de la nada, y decís, qué loco todo esto, ¿no? Es muy flashero y irte tan para atrás. A mí, bueno, una de las cosas que no les conté, pero también en mi formación siempre hubo un eslabón entre medio del latín y el español, que es la historia de la lengua. Nosotros teníamos una materia que se llamaba Historia de la Lengua Española, que lo que hacía era explicarte desde el latín y desde antes del latín, desde las lenguas que se hablaban en la península ibérica antes de que llegaran los romanos hasta la actualidad, todos los procesos de cambio que se han ido produciendo para que el español que vos hablas hoy tenga las características que tiene. Entonces vas viendo como hitos, bueno, en el siglo, qué sé yo, 7, en el siglo 8, en el 14, en función de los textos literarios o no literarios que tenés como evidencia de que eso era así. Entonces, bueno, nada, a mí en esa evolución siempre me encantó ver justamente cómo el latín iba mutando poco a poco y era cada vez menos latín y cada vez más español sin ser español todavía. Entonces, con estos textos que están escritos en 1830, 1860, a veces un poquito antes, un poquito después, pero no mucho más lejos, vos ves como ese latín tan imperfecto, porque es un latín que no tiene nada que ver con el latín que encontrás en los manuales de gramática latina, sino que tiene que ver con eso en lo que devino por el uso accidental y asistemático que se hacía, porque se enseñaba, pero a unas élites muy, muy reducidas y después no había una acción de revisión y corrección de cómo el cura escribía el nacimiento de alguien, obviamente. Claro. Está bueno ver ahí cómo, no sé, la conjugación del verbo tal, que vos te aprendiste que era de tal manera, resulta que en 1830 ya no era de tal manera solamente porque se escribía de una otra manera, o el pronombre tal, o el orden de las palabras. Vas viendo cómo la lengua va mutando progresivamente respecto de esos modelos, casi te diría perfectos, inmóviles, que te enseñan cuando vos estudias lenguas clásicas. Generalmente cuando estudias lenguas clásicas estudias cómo era cuando, no sé, en X periodo se estableció, digamos, una gramática. Y después ves cómo esa gramática se va poniendo a prueba en tensión permanente entre las reglas y la realidad, ¿no? Así que esa parte me parece fascinante. Sí, claro. Es genial. Lo mismo que miro con esa misma mirada lo que va pasando con el español, ¿no? A mí me encanta ver los procesos de cambio que yo vislumbro desde donde estoy. Sí. No desde la perspectiva de está bien, está mal, sino mirá cómo va mutando y también la postura, ¿no? Respecto de, bueno, es correcto, es incorrecto. Una vez me pasó con una traducción de latín que me pareció fascinante. Me contacta una persona con el mismo pedido. Necesito traducir esta partida que donde dice que mi abuelo, mi bisabuelo, no sé qué, nació en tal lugar. Perfecto. Entonces, pásame los datos de la persona para ir corroborando y la imagen del documento. Cuando miro la imagen del documento, tenía todo, y cuando llegaban las firmas, porque siempre después se firma, o sea, el cura dice, y nació un niño, le pusieron tal nombre, qué sé yo, el día tal, a tal hora, en tal lugar, y debajo firman las personas, o si es un matrimonio, lo mismo, firman los que se casan. En este caso era un acta de matrimonio, y abajo tenían que firmar los que se casaban. Entonces yo buscaba el nombre, me faltaba gente, digo, acá están los testigos. ¿Quién se casó con quién? Los nombres los tenía, pero no tenía las firmas. Y en un lugar había una crucecita, una cruz, pero no una cruz como la X, una cruz como la cruz de la del más. La cruz de ¿sí? Claro. Bueno, y abajo decía algo que no se terminaba de entender. Me pongo a investigar, que era claramente la caligrafía de quien había escrito el acta. Y lo que decía es, esta es la marca del esposo. Decía, hoc signum sponsum est, que este es el signo, o sea, ¿qué quería decir? ¿Viste cuando vos estudiaste en algún momento que la gente que no podía escribir
firmaba con una cruz, era la cruz que había puesto una persona analfabeta, él no sabía que no sabía escribir, que se había casado con otra persona, y entonces el sacerdote escribía, esta es la firma, de alguna manera, de esta persona. Entonces yo dije, yo estaba hablando de esa persona en el texto. Yo estaba diciendo, bueno, esta persona que se llama así, hija de tal y tal, se casó con tal y tal, y los testigos son tales y tales. O sea, yo, qué loco, yo con mi acto de traducción estoy dándole existencia jurídica a una persona que no podía firmar. Que ni siquiera podía firmar su nombre, que entonces, no sabía ni escribir. El sacerdote le da entidad cuando escribe esa acta, y yo de alguna manera estoy haciendo lo mismo para que la tataranieta de esa persona pudiese demostrar que esa persona que no sabía escribir alguna vez existió, de verdad, en tal lugar, en Qué tal loco año, todo eso, ¿no? y se casó, y por eso yo tengo el mismo apellido que esta persona que nunca pudo escribir su propio nombre. Entonces dije, wow. Ahí me... Qué flashero, es una reparación histórica total. Yo lo tomé con mucha emoción en ese sentido. Y a todo esto, la persona que había confiado en mí para la traducción ni siquiera sabía. Entonces le conté, mira, esto que está acá, esta crucecita que vos ves acá, es en realidad la firma de tu tatarabuelo. Y fue como, wow, un momento alucinante. Súper emotivo, me imagino. Que ahí vos decís, bueno, tu tarea cobra un sentido de responsabilidad social mucho más trascendente que el mero cuánto cobras la palabra y, ¿viste? Sí, tal cual, la foja o lo que fuese, o la firma. O sea, totalmente, va mucho más allá. De lo meramente burocrático, a lo mejor es bueno cumplimentar con el requisito de entregar tal cosa. Pero bueno, esa parte, digamos, de la traducción de este tipo de documentos me parece alucinante. Y otra cosita que también pasa... Qué flashero, me encanta, nunca supe de esas cosas. También otra cosa que suele pasar, los nombres de los lugares no coinciden necesariamente con la división geográfica actual. Entonces, un pueblito que antes se llamaba de tal... Me pasó una vez con gente de Ucrania. La región donde se había registrado el nacimiento, en esa época estaba bajo el poder de un país y ahora era otro país. Entonces, tenés que aclarar, bueno, esta región que se llamaba así, esta colonia, ahí lo tenés que hacer con aclaraciones. Manera, en la actualidad se llama de tal otra, porque ahí había un conflicto de nacionalidades. Según el país del que perteneciera, la nacionalidad era una u otra. Bueno, cosas así pasan todo el tiempo y es espectacular que suceda. Qué flashero así todo. Que aprendes de historia, aprendes de caligrafía, aprendes de... Aprendes de latín también, aprendes a traducir con otro... Aprendes de historia sobre todo, porque postan cosas así que te llevan ahí atrás. Qué bueno sería ser Claire de Outlander, ¿no? Entonces volvés, vas, chequeás en persona. ¿Viste Outlander alguna vez? Sí. ¿No? A través de las piedras, claro. Volvés, pensás, quiero ir a este pueblo y llegás y vas y chequeás la partida ahí mismo. Tal cual. El momento. Vas, haces la cita traductora, con el cura para aclarar ciertas la traductora que cuestiones. viaja en el tiempo. Ojo que sería un gran superpoderes, Hablemos, digamos las cosas como son. Yo siempre pensé que el mejor era la teletransportación, pero estoy pensando que en tu caso podría ser el de viajar en el tiempo. Sí. Mechi, bueno, como sabrás, todas las temporadas de En Pantuflas tenemos una pregunta final, ¿no? Que generalmente es una pregunta general que no tiene respuestas correctas, va en cada persona, tiene un poco que ver con la actualidad, esta es muy de la actualidad. Y la pregunta la hace Marina, porque le pone un suspenso que mirá, que te tiembla, hasta las nenas que tenés encerradas se van a asustar, mirá lo que te digo. A ver. Música de suspenso. Mercedes, nos gustaría saber tu opinión acerca de la inteligencia artificial. ¿La IA es compinche o contrincante? No, definitivamente. ¿Y por qué? Compinche. Contrincante Ajá. no. Contrincante no porque, no se puede tapar el sol con la mano, como para comenzar. En segundo lugar, porque me parece que nos puede ser de gran ayuda como aceleradora de nuestro trabajo, de nuestro ritmo de trabajo. Por un lado, nos puede servir muchísimo para realizar búsquedas o para encontrar términos o para detectar incluso formas mejores o alternativas, no sé si mejores, de decir lo mismo. Nos puede ayudar a pensar, pero no nos podemos pelear con algo con lo que no tiene sentido pelearse. Yo no puedo
delegar a la inteligencia artificial mi responsabilidad última, que es la de decidir si sirve o no sirve el resultado que la inteligencia artificial de turno, la que sea que esté usando, me propone. La inteligencia artificial me propone alternativas, no me impone absolutamente nada. Yo puedo tomar una alternativa, cambiarla, mejorarla o ponerla tal cual me la dio la inteligencia artificial. Ahí está mi responsabilidad profesional y mi compromiso con estas personas que están del otro lado. Lo que me parece que tenemos que entender, quienes hacemos traducción y quienes brindamos servicios lingüísticos en general, es cuál es la responsabilidad humana y la posibilidad humana que seguimos teniendo que la inteligencia artificial no tiene, y es la de interpretar el texto y su contexto. Si yo me posiciono en ese lugar, ¿qué es lo que esta maquinita de turno no puede hacer y yo sí sigo pudiendo hacer? Y me perfecciono en seguir haciendo eso que sí puedo y que me hace irreemplazable y única. Y para hacerlo cada vez mejor, entonces ahí, obviamente, la inteligencia artificial se va a convertir en mi aliada. Ahora, si yo me dejo reemplazar porque yo voy a ofrecer un servicio que es exactamente equivalente a la inteligencia artificial, claro que va a ser mi contrincante. Ahora, se trata de que yo me remangue hasta acá y hasta acá y me ponga a trabajar en fortalecer justamente esas habilidades que yo tengo y que las máquinas todavía no tienen y que seguramente no van a tener jamás, porque la sensibilidad humana, la empatía, la capacidad de interpretar un contexto, la capacidad de imaginar cuál va a ser la situacionalidad concreta en la que el texto que yo estoy traduciendo se va a leer, se va a escuchar. Esa capacidad la tengo yo, la máquina no la tiene. Yo solamente me puedo imaginar los problemas de lectura que puede tener un niño, una niña de 12 años en un estado X de Estados Unidos, cuando en su casa se habla en español, cuando ese niño, esa niña se enfrenta a un texto para entender la historia de Estados Unidos. Yo solamente puedo imaginarme, con mucho margen de error, por supuesto, y mucho margen de acierto también, que ese niño que está acá no tiene los mismos problemas que el que se sienta 2 bancos más adelante o el que estudia el mismo contenido en otro estado. O sea, la máquina no va a poder decir, bueno, acá va a haber un problema, acá va a haber una palabra que puede llegar a distraer la atención de donde tiene que estar. Acá esta frase es demasiado larga para esta edad, pero puede ser tal vez adecuada para otra edad o para otro rol. ¿Entendés? En ese sentido me parece que se trata de pensar cuál es la responsabilidad que tenemos y no pensar en, ay, me peleo mi amigo, es un binomio que me parece que no conduce muy lejos, que digamos. Si yo mi tarea como traductora se limita a aplicar como un caballito con las, ¿cómo se llama? Con las anteojeras, lo que dice un glosario a rajatabla, y no me cuestiono, este glosario podría ser mejor, estará bien para la gente concreta que lo va a leer al texto que yo tengo delante de mí. Este glosario que hace 15 años tiene la empresa, ¿sigue siendo bueno? ¿Sigue siendo eficaz? ¿Sigue comunicando bien? ¿O yo puedo aportar? Si yo no puedo hacer nada más que repetir lo que dice el glosario, aplicar a rajatabla lo que dice la guía de estilo, y no me cuestiono ni cuestiono nada, ni aporto valor, más vale que la inteligencia artificial me va a reemplazar. Eso no tiene ni sentido discutirlo, obvio que va a suceder. Ahora, la pregunta clave es ¿qué valor le vas a aportar vos al texto? ¿No? Para trabajar más rápido, para trabajar mejor, pero no solamente por una cuestión de velocidad, también por una cuestión de eficacia comunicativa. ¿Va a comunicar mejor? ¿Va a comunicar con más alma esto que quiero decir? Para lo cual yo me tengo que poner en el lugar de mi audiencia. O sea, el esfuerzo de imaginarme no solamente la variante del español que utilizan, sino también los problemas que tiene, las emociones que vive, los temores que tiene esa gente, en qué situación va a leer en un subte, va a leer de pie, va a escuchar o va a leer, o va a hacer las dos cosas respecto a ese texto que vos estás leyendo, va a leer en la sala de espera del médico, de la médica que va a atender a una persona que tiene que hacer una intervención quirúrgica, o alguien, un médico, una médica le va a contar lo que ahí dice. Son cuestiones distintas, entonces yo me tengo que imaginar esa situacionalidad para tomar decisiones pensadas desde la humanidad, no desde la mera aplicación de una lista de palabras, cuán larga sea esa lista, de manera acrítica, que es lo más cómodo que podés hacer, ¿no? A un texto determinado. Y si la tarea de quien corrige es simplemente cotejar, ¿usó todas las palabras de la lista o no las usó? Y nada más, obviamente que esa persona va a reemplazar una máquina, por supuesto. Porque aparte no hay nada más tedioso, más aburrido y poco desafiante que eso, digamos, ¿no? Sí, tal cual.
Claro. Tal cual, que lo aburrido lo haga la IA. Exactamente. Todo lo que nos hace humanos lo ponemos nosotros. Hola, bueno, que va a la máquina, que parece una máquina, Exacto. que no se va a cansar. ¿Cuándo va a aprender a lavar los platos? Eso es lo único que yo me pregunto. Pero por eso necesitamos. Y posicionarnos como expertos también y eso, Sí. esa es la clave. Esa es la clave en esto. O sea, experto en, no solo experto lingüístico, experto en el público, en la audiencia de destino. Eso me parece que rescato mucho de lo que estás diciendo también. De entender no solo el contexto del texto en sí, el contexto de la persona. Otra cosa que a también, quien va dirigido ese yo les digo texto. mucho a las personas que tengo en las distintas materias que doy, es lo siguiente. Hay muy pocas posibilidades de que traduzcan textos que vayan absolutamente solos, sin imágenes, sin otros recursos. Entonces es fundamentalísimo que quienes estamos formando y nos seguimos formando, ¿no? En traducción hoy, tengamos muy en cuenta todas esas otras textualidades que rodean al texto que vos traducís, textos, imágenes, sonidos, efectos de sonido, colores de palabras, tamaño de fuente, todas esas cuestiones que no se le dan mucha bolilla en los traductorados, pero que tienen mucho que ver con las decisiones que vos vas a tomar terminológicas, sintácticas, etcétera. Y esas decisiones, por ejemplo, solamente las puede tomar una mente humana que puede ver la interacción que se da entre el texto y sus paratextos. La inteligencia artificial, hasta donde yo sé, trabaja con el texto y nada más. Te podrá producir un texto acorde, pero vos tenés que ver si ese texto se condice con la imagen que lo va a acompañar. Si esa imagen podría ser otra y no necesariamente esa, qué diálogo se establece, porque la realidad es que quien lea eso, muy posiblemente ancle su acto de comprensión en la imagen que está mirando y sea esa imagen que está mirando lo que oriente la comprensión del texto que lo acompaña. Entonces, porque es parte de la comunicación integral, digamos, de todo el conjunto. Por eso les decía que hoy traducimos para gente que lee de maneras muy distintas a las maneras en las que yo leía cuando yo tenía 20 años, donde lo audiovisual no estaba tan intrínsecamente relacionado con lo textual. Entonces, me parece que también es clave que quienes formamos a las generaciones futuras de traductores y traductoras nos planteemos y nos replanteemos esto. No podemos seguir enseñando lo mismo, de las mismas maneras, con las mismas metodologías, porque entonces estamos formando profesionales para un mundo que ya no existe más. Y después terminás aprendiendo eso, como decimos en Argentina, a los ponchazos y a los golpes y como a los ponchazos. Y de maneras asistemáticas. Sí, tal cual. Te podés enterar antes. Siempre vas a seguir formándote después de recibirte, por supuesto, pero digamos, está bueno repensar qué enseñamos, cómo lo evaluamos, qué consideramos urgente, qué consideramos no tan urgente a la hora de decidir cómo acompañar a quienes se están formando para esta tarea, ¿no? Que tiene. Cómo largamos a los retoños a la vida. Sí, es así, básicamente. Espectacular, Mechi, nos encantó tu respuesta, muy completa, divina la entrevista. Aprendimos un montón de cosas. Sí. Súper interesante, está para seguir. Podemos hacer 200 podcasts de todas las todas esas gentes que encontraste del pasado, que es súper fascinante. Bueno, te agradecemos un montón el ratito que te tomaste para charlar con nosotras y nada. Encantadísimas. Que sigan los éxitos. Cualquier cosita que les aparezca en latín, ya saben a quién preguntar. Obvio. Bueno, muchísimas gracias. Un beso gracias gigante. por la convocatoria de nuevo y por la calidez con la que orientaron toda la conversación, que me encantó. Así que. Qué lindo. Somos cálidas. ¿Qué vamos a hacer? A pesar de las temperaturas. A pesar del fresquete que hace. Un beso gigante, beso Mechi. Gracias. Besos. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés escucharlos todos en nuestra página web www.en-delmediopantuflas.com o suscribirte a Spotify, Apple Podcast y YouTube para enterarte apenas salen. Prohibida su reproducción en el territorio de Argentina y de Wisconsin. Este podcast ha sido realizado con un 100% de inteligencia natural.